Bueno, vamos a hablar sobre el microprocesador o microcontrolador, que son conceptos distintos, pero en términos de una tarjeta electrónica podríamos verlo como algo similar. Y las memorias de almacenamiento. Bueno, resulta que eh, normalmente las personas mm, escriben las órdenes que quieren que ejecute el sistema electrónico en un computador o en un portátil, ¿sí? O en una tablet. Escriben las órdenes y posteriormente transfieren estas órdenes al sistema electrónico. Estas órdenes que son transferidas al sistema electrónico deben ser almacenadas por este para poder ir ejecutando instrucción por instrucción. Eh, entonces, el sistema electrónico requiere una memoria. Esta memoria debe tener generalmente debe tener la capacidad de tener un almacenamiento por un periodo de tiempo bastante largo. Incluso cuando el sistema deje de tener energía para su funcionamiento, la memoria debería tener la capacidad de guardar dicha información para que cuando vuelva otra vez a encenderse el equipo, el programa, las órdenes puedan estar ahí disponibles para la ejecución del sistema, ¿sí? Por otro lado, en una ejecución normal de unas órdenes, es posible que se requieran medir señales del exterior del sistema electrónico, y estas señales representarán información dentro del sistema. Esta información debe ser almacenada ya sea de manera temporal o de manera permanente. Adicionalmente, el sistema por el programa electrónico que está ejecutando tal vez requiera ejecutar algunos cálculos y guardar resultados de dichos cálculos de manera temporal, ¿sí? Entonces, para estas tareas o funciones que se requieren de almacenamiento temporal, el sistema electrónico debe tener una memoria diferente a la primera memoria que les mencioné, que sea capaz de guardar información de manera temporal. Generalmente, esta memoria temporal eh, tiende a ser mucho más rápida que la memoria de almacenamiento permanente, ¿sí? Porque en una memoria de almacenamiento temporal se está accediendo a la información, guardando y también leyendo información de dicha memoria a medida que se está ejecutando el programa. Entonces, como la ejecución es rápida, la memoria debe permitir que el sistema electrónico acceda a ella a la velocidad en la que se ejecutan las instrucciones. Es una memoria muy rápida. Bueno, por eso aquí les menciono o les muestro un cerebrito, ¿cierto? Y les estoy mostrando el procesador Intel Core i9, que es uno de los más rápidos que existen en la actualidad. Mm, pero digámoslo así, los procesadores o los cerebritos no tienen la capacidad de almacenar tanta información. Ellos requieren una ayuda, un bolsito especial para guardar la información. Aquí están las memorias, ¿cierto? Memorias, el procesador no está solo, él requiere de memorias especiales que le permitan recordar, digamos, qué debe hacer ante determinadas condiciones o situaciones que se presentan, así como lo hace, o sea, un animal o nosotros mismos cuando somos entrenados para algo, ¿cierto? Para ejecutar una receta de cocina u otras cosas. Requerimos ejecutar cierto tipo de órdenes y para eso hacemos uso del cerebro y de una memoria. Por otro lado, les quería comentar que diferencia entre un microcontrolador y un microprocesador. Normalmente los ingenieros tienden a llamar a eso micro, porque este es el símbolo de micro, y la P para decir microprocesador o microcontrolador. La diferencia que hay entre estos dos es que un microcontrolador en general es un dispositivo que tiene en su interior un microprocesador
tiene una serie de dispositivos más pequeñitos que le permiten al sistema microcontrolador ser, digamos, cumplir ciertas tareas eh, adicionales, ¿sí? Y esto es muy útil cuando uno requiere, pues, en un solo encapsulado, tener como todo un pequeño sistema que ahorra espacio y que sale mucho más económico para un ingeniero, eh, digamos, contar con él. ¿Por qué entonces todavía se siguen utilizando microprocesadores? Resulta que los microcontroladores realmente cumplen una pequeña, o satisfacen una pequeñas necesidades del mercado para tareas muy específicas y muy dedicadas, ¿cierto? Es decir, yo requiero tal vez controlar la temperatura de un cuarto o de una, de una nevera, ¿cierto? Realmente exista un microcontrolador que tiene los dispositivos adecuados para realizar ese tipo de funciones de control de temperatura. Los microcontroladores, microprocesadores, tienden a ser, digamos, chips más genéricos que, que permiten ejecutar tareas más diversas, múltiples tareas, y son utilizados para implementar sistemas electrónicos de mayor, digamos así, de mayor potencia y de uso más general. Bueno, continuemos. Miren, normalmente las personas, como ya les había mencionado antes, las personas escriben las órdenes que quieren que el sistema electrónico ejecute desde un computador, así como está aquí mostrado, ¿cierto? Las personas escriben las órdenes en un computador y para ello utilizan unos programas de acuerdo a la marca de las tarjetas electrónicas o de los dispositivos de microcontroladores o microprocesadores que vayan a utilizar. Eh, es decir, utilizan programas que generalmente que fueron fabricados o son distribuidos por los mismos fabricantes de los chips o de las tarjetas, ¿sí? Entonces, estos programas tienen todo lo necesario para que la persona pueda tanto escribir sus programas, sus órdenes, como simular el desempeño, cómo se ejecutaría en el sistema electrónico. También les permiten depurar el código, encontrar errores de escritura del código, una palabra propia del lenguaje de programación, la permite encontrar, entre otras cosas, ¿cierto? Entonces, son programas en general muy completos y por eso son llamados entornos de desarrollo, ¿sí? En inglés se llaman IDEs, IDE, IDE, un IDE de desarrollo, ¿cierto? Como les dije, permiten escribir el código, simularlo y utilizar también, se me olvidaba, librerías, o sea, porciones de código ya prefabricados que uno como desarrollador puede tomar, se lo regalan a uno para que uno pueda hacer los proyectos de manera más fácil, ¿cierto? Y también tienen una interfaz de comunicación con las tarjetas, ¿cierto? Y mucho más. O sea, cada empresa tiene trata de innovar entregando mejores características en estos entornos de desarrollo. Bueno, como ustedes pueden ver aquí les mencioné algunos de los posibles lenguajes de programación que se utilizan tanto en desarrollo de software para Internet de los ingenieros de sistemas, así como ingenieros electrónicos para desarrollar aplicaciones o programas que son ejecutados en tarjetas electrónicas. Programas como lenguajes como Java, Ruby, C Sharp, PHP, C++ o C++ en inglés, eh, Python, Perl, Go, JavaScript, entre otros. Hay muchísimos más lenguajes de programación, ¿cierto? Cada lenguaje de programación generalmente fue diseñado para, para una aplicación particular, para hacer determinado tipo de aplicaciones. Hay lenguajes que están orientados a ser muy buenos
para hacer programas que resuelven, digamos, problemas de física o programas que calculan, eh, digamos, transacciones financieras. ¿Sí? Entonces, hay programas que están hechos para, lenguajes que están hechos mm, para desarrollo web, o sea, que se permite, o sea, estos programas permiten desarrollar aplicaciones web de manera muy sencilla, ¿sí? Hay lenguajes que se han desarrollado con la intención de poder enseñar las principales paradigmas de la programación. Por ejemplo, Python es un lenguaje que surgió con la intención de enseñar a programar, ¿sí? Eh, Generalmente los entornos de desarrollo permiten escribir más de un lenguaje de programación. O sea, pueden haber entornos que me permiten a mí programar en Python y en C Sharp, ¿sí? O en Python y en C++, o más, ¿sí? Entonces, como les dije antes, el entorno de desarrollo, cada fabricante termina implementando la mayor cantidad de características que le faciliten la vida a los que están desarrollando aplicaciones, ¿sí? Mm, Los lenguajes de programación en general tienden a parecerse mucho al lenguaje de los seres humanos. La, mm, la diferencia que hay es que estos lenguajes tienden a ser mucho más precisos, con la intención de permitir la transcripción de ese lenguaje a un lenguaje máquina que realmente puede entender el sistema electrónico, ¿sí? Y adicionalmente también buscan la intención de, de que se puedan escribir las órdenes de manera más simple, concreta, fácil y precisa. Mm, Generalmente los entornos de desarrollo tienen una pequeña aplicación que se llama un compilador. Lo que hace el compilador es hacer esa traducción del lenguaje que uno escribe con letras, en este caso en inglés o en español, y lo traduce a unos y ceros, que es el lenguaje máquina. Entonces el compilador es el que hace esto, ¿cierto? Continuando con nuestra presentación, la tarjeta Arduino en general tiene un cable que permite comunicar a la tarjeta eh, con el computador y viene con un entorno de desarrollo que también se llama Arduino. Generalmente el lenguaje de programación que se utiliza es una especie de C++. Lo que pasa es que no es como tal un C++ porque es mucho más sencillo que un C++. O sea, es un entorno de desarrollo que permite hacer la mayoría de cosas que un entorno de desarrollo hace y permite trabajar con un C++ mejorado o más, digamos, trabajado para que las personas puedan hacerlo de manera más fácil, escribir las órdenes. El microprocesador o microcontrolador que la tarjeta tiene es el circuito integrado más grande que la tarjeta que ustedes pueden ver en la tarjeta, ¿cierto? Más adelante vamos a hablar con más precisión sobre este circuito integrado.